Voy a poner a grabar. Voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta. Ok, veo que está entrando más gente. Buenos días a todos. Ya estamos compartiendo pantalla. Ya estamos grabando. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario. Por favor, siempre les voy a pedir la tarea para las 8 de la mañana del día anterior, de manera que yo tenga todo ese día para revisar los deberes, ¿ok? Pero ustedes tienen que haberlo terminado, enviado para las 8 de la mañana del día anterior. No a las 8 de la... Ayer fue excepcional que lo abrí hasta las 8 de la noche por confusiones que había sobre el envío de tareas. ¿Alguien se quedó sin poder montar el deber? Tal vez yo, porque yo lo envié por correo. ¿No? ¿Y por qué lo envías por correo? Las instrucciones son montarlo en Moodle. ¿No ves que Moodle inmediatamente me suma todas las notas y todo? Y no tengo que estar yo haciendo un archivo Excel aparte como hacía antes. Esto realmente me ha resultado muy cómodo. Y la otra cosa es cuando envías el correo. Si tú envías el correo anoche, ya yo cerré la corrección de tareas. Si tú lo envías antes, yo te puedo repetir, ponlo en el sistema. Pero bueno, iremos mejorando sobre la marcha, ¿no? Pero lo fundamental es enviarlo, montarlo en el sistema antes que cierre el sistema. Y que me dé a mí como un día para corregirlo, porque yo no tengo tantas facultades así como para... Sí, o sea, más que todo, en mi caso, por lo menos digo, la confusión fue porque en otras clases ya me había pasado que tenía que subirlo, pero era hasta el mismo día. Y esta vez en el anterior, creo que fue por eso mi confusión, pero ya no va a pasar. Ok, chévere, buenísimo, buenísimo. Entonces, voy directo a comentarios sobre sus comentarios de la tarea. Yo me hice aquí una listica de la mayoría de las cosas. Si ven bien eso, vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a ponerlo en 18. Ok. Lo primero que hay gente... ¿Están conmigo? ¿Están viendo la nota? Díganme algo, pongan un símbolo. Sí, profe. Ok, chévere. Chévere, buenísimo. Bienvenido a los que están entrando ahorita. Algunos comentarios fueron, parece programación de información MIDI. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes busquen cuál fue la fecha de el inicio de MIDI. Ok, esos son todas informaciones que pueden salir en el examen parcial. O sea, ¿cuándo se inició MIDI? ¿Alguno sabe cuándo se inició MIDI? ¿Más o menos en qué fechas? ¿Por ahí? Los 80, ¿no? En 80, en alrededor del 84. ¿Y de cuándo es la pieza de Stockhausen? El 54. Entonces, Imposible que sea MIDI. imposible que sea MIDI, es correcto. La otra cosa, ¿qué significa MIDI? ¿Qué significa MIDI? ¿Nadie sabe qué significa MIDI? Musical Instrument, creo, algo así. No recuerdo. Sí, Musical Instrument Digital Digital Interface. Interface. Ok. Cuando es digital, por supuesto, es que está relacionada con la computación. Y si hicieron una pequeña investigación sobre cómo hizo Stockhausen esto era todo electrónico análogo, con perillas y potenciómetros. Entonces, doblemente no puede ser MIDI. No puede ser MIDI porque él la hizo 30 años antes y no puede ser MIDI porque MIDI asume la existencia de las computadoras. ¿Ok? O sea, el digital asume que es en computadora, ¿no? Lo mismo va para que parece tocado en un instrumento virtual. Bueno, los instrumentos virtuales asumen un mundo digital que no existe.
Sí, no les sabría decir cuándo surge el concepto de instrumento virtual. Me imagino que con los instrumentos MIDI, con el MIDI General, o sea que a lo mejor el año 84 es el nacimiento de los instrumentos virtuales, no muy sofisticados, pero sí por esa fecha. ¿Ok? ¿Algún comentario? Siéntase libre de comentar o preguntar más. ¿Sí? La otra cosa, el nombre. El nombre, ya sea en castellano, en alemán o en inglés, como decidan ponerlo, es estudio electrónico. Algunos pusieron solo estudio 2, pero es estudio electrónico. Estudio electrónico 2. ¿Ok? Entonces corrijan eso en sus fichas para que no se les olvide. Cómo va a funcionar es que a la hora del parcial yo les voy a mandar a ustedes un mix de todo lo que hemos escuchado y ustedes me tienen que decir minuto 1 tal cosa, minuto 2 tal cosa y pequeños comentarios. Entonces, la mejor manera de ir recordando qué pasa con estas piezas y cómo suenan es haciéndose su propia ficha técnica. ¿Ok? Entonces, bueno, todo lo relacionado con el surgimiento del mundo digital y el surgimiento de las computadoras. Las computadoras ya para los años 60 estaban andando, pero eran del tamaño de un salón completo. No sé si han visto videos de la sala que llegó el cohete a la luna, pero eso más adelante vamos a estar entrando en detalle, ¿no? La otra cosa, ya cosas más técnicas del tipo de reporte. Muchos copiaron cosas como 5 ondas senoidales. Entonces la pregunta es si ustedes entendían lo que decían, ¿no? Son libres ustedes de tomar cosas de internet, pero hay dos condiciones. Una, que entiendan lo que están poniendo. Porque hay gente que copió, hizo cut and paste y les quedó incompleto. Cut and paste incompleto. Entonces, la idea de esta ficha es ayudarle a tener sentido sobre lo que están escribiendo. Si copian media cita mal copiada, tienen que aprenderse un caletre ahí de memoria que si no entienden de qué se trata, pues va a ser difícil de recordar. Lo cual nos lleva a lo que son las citas. Y esto ya es un avance hacia lo que sería el mundo de sus titulaciones. Están en todo el derecho de tomar cosas de internet, pero me tienen que decir de dónde las tomaron. Por dos razones. Una, porque si no, eso es plagio. O sea, alguien escribió eso y hay que darle su crédito. ¿Ok? Y la otra cosa, que a veces me ponen unos conceptos muy raros y yo me gusta ir a ver la cita. A ver, ¿qué quería decir la cita? Si ustedes tradujeron al castellano y tradujeron mal o la cita está incompleta. En este grupo hubo un par de ellas que yo realmente pues dudé de lo que decía, lo que pusieron en los comentarios generales. Realmente los comentarios generales deben ser producto de ustedes escuchen la obra y vean qué le sacan a eso. Vean qué le sacan a eso. Estamos haciendo como un análisis auditivo crítico. O sea, ¿qué herramientas tienes tú para hablar de eso que estás oyendo? Más que me hago un googleazo ahí, voy y pego, y copio y pego. Para lo cual yo les puse en internet, tomado de la página web de la universidad, a ver, ¿a dónde está ahora? Tomado de la página web de la universidad, lo que sería el manual de estilo de Chicago. Esto es cómo citar, es decir, esto lo van a trabajar ustedes cuando entren en metodología, pero es importante que se vayan familiarizando porque yo se los voy a pedir para todas las fichas y en menor escala, o sea, que pueden ir practicando. ¿Qué quiere decir? Que se supone que ustedes no tienen todo el conocimiento, ustedes están tomando el conocimiento, en este caso mucho el conocimiento que están tomando de internet, me tienen que decir de dónde y me lo tienen que decir de una manera específica. Entonces, esta síntesis básica del manual de estilo, lo que habla es de cómo deben ser las partes técnicas de la tesis. Yo me voy a ir directo a la manera de citar. Es decir, hay maneras de citar libros, hay maneras de citar revistas, hay maneras de citar libros de varios autores, sonidos, piezas, videos, y les voy a llevar a partituras,
¿ok? Y llegamos a la parte de materiales audiovisuales, grabaciones sonoras, ¿ok? Grabaciones de imagen, multimedia en línea, que es por lo general lo que se refiere a las páginas, para las páginas web. Entonces aquí tienen el 4.3, véanselo a su tiempo, cómo deben citar. Y si ustedes se fijan, hay algunas páginas que tienen autor, otras no. Pero dice, por ejemplo, video en YouTube, y el lugar donde, a veces son videos muy largos y el lugar donde lo vieron, pero es importante que digan cuándo lo visitaron. Y por supuesto aquí el link. Porque saben que hay unos links que desaparecen. Entonces, ustedes lo visitaron en enero del 2020 y entonces ahí estaba. Y si el trabajo es, por ejemplo, ya la tesis, ahorita no me interesa tanto, pero pueden hasta hacer un print screen de YouTube de que sí, eso estaba allí. ¿Ok? Los links desaparecen. A mí me pasa muy regularmente. Doy un curso y cuando lo repito el otro semestre, tomo los links que usé el semestre pasado y empiezan. Profe, el link ya no está. Profe, el link ya no está. Entonces, esto como metodología y es la parte formal del curso. Esta vez las devolví, sube la nota, pon el link, pon la bibliografía, pero ya la vez que viene, sí va a importar que tengan la manera. Entonces recuerden, 4.3 del manual de estilo, les puse el link para que lo bajen de internet. Ok, entonces eso en relación a la parte formal de las fichas. Me encantó la gente que realmente dijo algo de lo que oyó, ¿no? Mucho sonido de ciencia ficción, parece sonido extraterrestre. Sí, realmente la comunidad cinematográfica encontró en los primeros experimentos de música electrónica fuente súper fértil de materiales, y entonces quizás muchas de estas músicas que eran músicas experimentales, ustedes las han oído en contexto de ciencia ficción de los años 50. Y entonces esa es la referencia que tienen, pero a medida que vayan conociendo más repertorio, lograrán zafarse de esa idea y apreciarla por sí misma. Por ejemplo, ahorita que está tan de moda el Theremin, más adelante hablaremos del Theremin, se habrán ya dado cuenta que el sonido de Arturito en Guerra de Galaxia es una especie de Theremin. Y es una referencia, para el momento de Guerra de Galaxia, el Theremin había totalmente pasado de moda, pero es una referencia a viejas películas de ciencia ficción. Entonces es interesante ir conociendo todo este repertorio que es más experimental y quizá tiene referencias estilísticas importantes, ¿no? Otro comentario que hicieron es que la pieza era atonal o tonal. Súper interesante, porque ¿qué es esta pieza? Pregunto yo, ¿es atonal o es tonal? A ver, ¿quién me dice por ahí? Ya tenemos mucha gente aquí ya desayunada, ya tomaron café. Entonces, ¿alguien me dice si esta pieza es tonal o atonal? Tonal. ¿Cómo? ¿Aló? No oí. Dijeron dos juntos y no oí. Nadie me dice. A ver, tengo algo en el chat. Ah, tengo 4 cosas en el chat. A ver. Atonal, sí. Sí, es una pieza atonal. ¿Y por qué será atonal? O sea, atonal lo que quiere decir es que básicamente que no es tonal. ¿Okay? No te dice cómo está organizada, pero tonal no es. Entonces, voy yo con la otra pregunta. ¿Cómo se organiza la tonalidad? O sea, ¿qué cosas básicas tienen que haber en una pieza para que tú digas que es tonal? Ok, temperamento es más relacionado con la afinación, pero es correcto. Tiene que haber una afinación específica que esta pieza no tiene. Tiene notas musicales, pero no son las que usamos en la tonalidad en estos momentos. O sea, tiene de esas y tiene de las otras también. Excelente. No tiene una secuencia armónica. Exactamente. ¿Alguien más?
No tiene una secuencia armónica. ¿Y qué es una secuencia armónica? ¿De qué está compuesta una secuencia armónica? Por ahí por el chat, si no quieren abrir sus micrófonos. ¿De qué está compuesta una secuencia armónica? ¿Cuáles son los ladrillitos que construyen una secuencia armónica? La armonía. ¿Qué es lo primero que ustedes estudian cuando ven armonía? ¿Qué es lo primero que les enseñan o les dicen? Exactamente, tríada o tetradas con séptima en determinado orden. Entonces hay muchas maneras de ordenar tríadas y tétradas y más aún en música clásica de una manera, en jazz de otra, en reggaetón de otra. O sea, cada estilo tiene su manera de organizar el orden y eso es lo que constituye una de las partes interesantes. Exactamente, escalas también, escalas mayores, escalas menores, escalas pentatónicas. Menor, los modos, por supuesto, menor armónica, menor melódica, progresiones, claro, progresiones son secuencias armónicas. Entonces, es un mundo inmenso, ustedes habrán estudiado su armonía, si no la han estudiado en un arte, seguramente han conocido su armonía por otro lado, y esto todo constituye el mundo de la tonalidad. Son 4 o 5 siglos que tenemos de tonalidad. Podemos hablar de tonalidad en el siglo XVII y es completamente diferente a la tonalidad que se está usando en este instante. La tonalidad en la música folclórica es diferente a la tonalidad en la música clásica. Y por ahí nos vamos, es un mundo inmenso. Pero ¿qué es lo que es esta pieza de Stockhausen? Como han dicho, atonal. O sea, esta pieza de Stockhausen no participa de ninguna de estas prácticas, ni progresiones, ni acordes, ni tétrada, ni tríadas, ni secuencias armónicas. Es atonal, ni es temperada. Lo de temperado lo vamos a hablar más adelante. Entonces ella es atonal. ¿Cómo lo saben? Por oído. ¿Ok? Por oído. Entonces, si ustedes quieren una referencia, tienen que estar muy claros. Muchas de las cosas raras que ustedes le oyen a esta pieza es que es atonal. No tiene una progresión, no tiene una referencia. Si ustedes nunca habían oído una pieza atonal, pues esta es una de las maneras de sonar. Hay quien dijo, odio la pieza, me pareció feísima, no le encuentro sentido. Es probable que el hecho de que la pieza no se estructure en uno de los sistemas a los que estamos más acostumbrados te haga sentir esa reacción. Ahora, volvemos a lo de las fechas. ¿Cuándo comenzó la atonalidad? Atonalidad. ¿Alguna idea de fecha de la tonalidad? O sea, ¿la inventó Stockhausen por ahí? ¿Historia de la música? ¿Quién sabe? A ver, muy bien, muy bien. El futurismo es otra cosa. Bien, bien. Un poquito antes, Pedro, 1920. 1920. Y el señor que, no que la inventa, pero que se le ocurre esto, se llama Arnold Schoenberg, con N, Pedro. En el año 20. Claro, Schoenberg era un compositor acústico, no era electrónico. Acústico. No vamos a entrar en detalle porque esto toma mucho más tiempo, pero él decide que él lo que no quiere es ser tonal. Y tratando de no ser tonal, que es bien difícil porque la tonalidad la tenemos así metida como en la piel, todo lo que componía le salía con un poquito de tonalidad, no lograba nunca zafarse de la tonalidad. Y bueno, esa era su obsesión. Y entonces él se inventa un sistema, se inventa un sistema matemático para organizar las notas y que no sean tonales. ¿Alguien sabe cómo se llama ese sistema? Seguro han oído hablar de él, pero no sabían de qué se trataba. A ver, Pedro, tú te sabes esta historia. Juan, los que han visto historia de la música, ¿cómo se llamaba el sistema? Exacto, muy bien, dodecafonismo. Entonces, el dodecafonismo era un sistema para producir atonalidad. Uno de los sistemas, después se inventaron otro. ¿Y por qué necesitabas un sistema? Bueno, porque tenías que ir en contra de un sistema tonal que era muy fuerte.
La música tonal empieza como en el siglo XVI, en todas sus formas y estilos, en la música popular, en la música académica, en la música clásica y en todos los géneros populares, es tonal. Entonces yo necesito así, es como cuando tú decides hacer dieta, ¿no? Y estás en encierro de cuarentena, necesitas una lista detallada de qué no te vas a comer, pero más que lo que no te vas a comer, necesitas que te digan qué vas a comer en cada comida. Entonces, lechuga, tomate y carne a la plancha y jugo sin azúcar, para que tú no tengas que tomar ninguna decisión de que podré comer pan, no podré comer pan, podré comer arroz, no podré comer arroz. Entonces necesitas como una receta. Entonces el dodecafonismo era eso, una receta para evitar engordar con la tonalidad. ¿Ok? Entonces, si el dodecafonismo se inventó en el año 20, ¿de cuándo es que es la pieza de Stockhausen? A ver, recuerden rápidamente. Lo acaban de decir por ahí. 1954. Excelente, 1954. Entonces había 34 años que había una cantidad de compositores metidos de cabeza en este rollo de que yo no quiero ser tonal, ¿cómo hago para no ser tonal? Era una tendencia estética. Y era una tendencia estética bastante europea, aunque pasó rápidamente a los Estados Unidos y a todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay expresiones atonales o dodecafónicas, y está muy ligada a las guerras mundiales. Recuerde que en Europa las dos guerras mundiales le destrozaron la vida. Y junto con la música tonal era de la parte de la esencia de la música europea. Y entonces, bueno, si se nos destrozó la vida, la cultura, todo, pues yo no quiero más nada tonal. Tonalismo es lo que nos llevó a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas teorías de por qué los compositores asumieron la atonalidad, pero el caso es que para el año 54 ya habían pasado 34 años de compositores haciendo música atonal. Entonces, cuando Stockhausen decide hacer este estudio electrónico, lo decide hacer atonal, porque era la estética a la cual él se había sumado. Él hubiera igualito podido hacer este estudio con música tonal, ¿ok? Entonces, he ahí la razón. No necesariamente por ser electrónico tiene que ser atonal. Es una decisión estilística que hizo Stockhausen. Los primeros experimentos de música electrónica, en su mayoría eran atonales, porque los compositores estaban metidos en esta tendencia atonal, pero no era excluyente. Ustedes pueden hacer sus ejercicios electrónicos totalmente tonales, o realmente como quieran. Después la historia dijo muchas cosas. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Ustedes pueden ir haciendo print screens de la pantalla y entonces toman esto o lo vuelven a ver en el video y lo anotan, ¿ok? Entonces, como le voy a dedicar esta primera parte a la cuestión de las audiciones, les he puesto una segunda audición. Ya la tienen ahí en la sesión de Zoom. Aquí voy a ir a la sesión de Zoom. No la vamos a escuchar en este instante, es una pieza súper corta. Y me encanta esta pieza porque descubrí que no hay nada en internet que hable de ella. Se llama Le Oiseau Rai, es el pájaro de la Rai. Yo les había comentado, voy a seguir anotando aquí en esta hojita, la parte de audiciones, yo les había comentado que habían tres lugares donde se inició la música electrónica y de diferentes maneras. Entonces, en Alemania se seleccionó la parte electrónica en sí, o sea, perillas, osciladores, potenciómetros y grandes cajas de reverb, pacheos, cables. Por cierto, tienen un video de los primeros sintetizadores allí en la primera clase, ¿no? Esa es la parte electrónica, todo después de la Segunda Guerra Mundial. Todo, esa es otra después de la Segunda Guerra Mundial, o alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Alemania fue la parte electrónica, pero en Francia los tipos decidieron que ellos no querían trabajar con perillas y sonidos electrónicos, sino que ellos decidieron que ellos querían ir a grabar sonidos
o de la naturaleza o urbanos, y hacer ensamblajes con eso, ¿no? De ahí viene mucho lo que se entiende hoy sobre paisaje sonoro, pero el paisaje sonoro fue una tendencia que surgió mucho más adelante, ¿no? Estos, los franceses, en especial Pierre Schaeffer, que es de quien van a escuchar, ellos querían grabar sonidos de una realidad concreta. Y entonces, ¿cómo se llamó la música que ellos hacían? Eso es así como preguntarles de qué color es el caballo blanco de Bolívar. Efectivamente, música concreta. Música concreta. Y la diferencia entre la música concreta y la música electrónica es que la música concreta son cosas grabadas de la naturaleza o del ambiente. Pero al igual que la música electrónica de los años 50, todo termina en cinta, porque no hay manera de tocar esto. ¿Okay? Todo va a parar a una grabación de cinta, porque muchas de estas cosas eran para pasarse por radio. Entonces, en este instante todavía no hay instrumentos para tocarlas, ¿no? Entonces las obras terminaban en la música concreta. Y Pierre Schaeffer, claro, la otra cosa es que no hay el estéreo todavía, esto es mono, y ciertamente si estás trabajando con sonidos grabados, estás trabajando con lo que hoy en día se conoce como un low-fi, es decir, van a encontrar que el sonido para la época era buenísimo, pero para nosotros hoy el sonido suena bien pobre, bien elemental. Sí, se habían inventado cámaras de eco. Esta pieza, bueno, no les voy a decir mucho para que ustedes averigüen, escuchándola, cómo hace el compositor. Pero sí les puse aquí para que ustedes vean varios conceptos. Tienen aquí una fabulosa historia del loop. Está en inglés, lo lamento, no conseguí algo equivalente en español, pero pueden medio leer. Aquí sobre todo están las fotografías de los instrumentos, de cómo hacer un loop. Échenle ojo a todo eso. Tienen diagramas y eso lo pueden utilizar para armar la ficha técnica. Y les tengo aquí una foto de lo que es un instrumento muy posterior a la época de esta pieza del pájaro, pero esto es una lupera análoga. Como verán, loop es bucle, es decir, loop lo que es esta cinta que está pegada, es una sola, ¿no? Entonces, fíjense que tengo 4 cabezales, ella da vuelta. Si yo grabo en el primer cabezal, ahorita olvídense de estos cabezales, puedo desactivarlos, de hecho ellos podrían rodar hacia atrás y no tocarlos. Lo que yo grabo aquí, como son de grabación y reproducción, se reproduce. Esto fue. ¿Y quién inventó el loop? Pues el señor Schaeffer, que fue el que hizo esta pieza de los pájaros. Entonces, en ese contexto, ustedes van a escuchar esta pieza y me van a decir qué pasa. Aquí es muy importante que ustedes, es una pieza de 3 minutos, que ustedes la escuchen y me digan, esta pieza tiene una parte, 2 partes, 3 partes, tiene 3 partes contrastantes, y cómo sacan la cuenta ustedes que hizo este señor, que grabó un pájaro y con el canto de ese pájaro hizo estos 3 minutos de pieza. Entonces me interesa sobre todo en la parte de la ficha que dice cuáles son las técnicas que se usaron, traten de descifrar cómo hizo este señor, ¿ok? Eso es muy importante, que lo que tenía eran grabadores de cinta, no tenía MIDI, no tenía teclado, no tenía ni siquiera instrumentos electrónicos como tenía Stockhausen. Esto es a punta de tijera, de hojilla y cinta, de ensamblaje. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Por ahí?
Ok, estos señores hacían un montaje de las cintas grabadas parecido a los montajes que se hicieron en el cine antes que el cine fuera digital, que ya no sé. Esos procesos son similares a los procesos que ustedes hacen sobre un dado. O sea, ¿qué hacen ustedes sobre un dado? Ustedes en el dado pican, ruedan, quitan, ponen, pegan y hacen unos fade in, fade out para que no les explique. Todos esos procesos se hacían con la cinta, ¿ok? Todos esos procesos se hacían con la cinta. Si ustedes buscan splicing tape, a ver, ok, vamos a verlo en imágenes. Ah, no, esto es para pegarlo. A ver. Recortar cinta electromagnética. A ver qué me sale. Imágenes. Pues no voy a tener mucha suerte. Aquí está Stockhausen con sus cintas. Bueno, pues no me está saliendo. Ok, a ver. Cinta electromagnética. Imágenes. Bueno, la cinta electromagnética eventualmente se formó en el cassette, pero de eso no vamos a estar hablando ahorita. Lo que me interesa, y no lo voy a encontrar, no importa, es cómo se picaba la cinta. La cinta se calzaba en una... La cinta se calzaba en como en una hormita. No lo encuentro. En una horma... A ver. No, no la encuentro. Se calzaba, se picaba y se picaba diagonal. Se picaba diagonal. ¿Cómo picar cinta electromagnética? ¿Y para qué se picaba en diagonal? Se picaba en diagonal justamente para hacer fade in y fade out. No va a querer. Ok. Se picaba en diagonal para hacer un fade in y un fade out de manera que no cliqueara. Si la cinta se picaba en vertical, la cinta la cliqueaba. Y ya venían unos moldes y una hojilla y luego se le ponía una pequeña cinta adhesiva. Esto garantizaba que no había, era un trabajo bastante artesanal. Y luego que se hacían estos ensamblajes de cinta, que para esta época era mono, se grababa en una cinta ya corrido para tener como el máster listo. Déjenme decirles que cuando los compositores querían silencio absoluto en sus trabajos, ponían una cinta plástica blanca que no hacía ningún ruido por el cabezal, porque las obras tenían ese sonido característico de la cinta, que para mi propia sorpresa viene ahora como plugin, porque que pone la música más cálida. En esa época se luchó muchísimo por evitar el ruido de la cinta y ahora pues hemos vuelto en la música digital a poner el ruido de la cinta. Bien, voy a terminar esta sesión que se va a acabar en un minuto. Entonces, como ficha técnica tienen que escuchar esta obra de Pierre Schaeffer, francés, poner todos los datos y a los que todavía no lo tienen claro, eso es texto que va sobre la página que abre para esta tarea de Moodle. Para esto no tienen que enviar un archivo anexo, ¿ok? Se va a acabar esto y regreso inmediatamente ya para trabajar con SuperCollider. Bueno, lo voy a cortar antes yo. ¿Ok? Regreso inmediatamente.